Vamos a hablar hoy de las enfermedades clostridiales en ovinos y caprinos, el control y la prevención, y la charla está a cargo de Joana Benavides, médico veterinario especialista, representante técnico comercial de MSD para Centroamérica y el Caribe. Entonces vamos a dar inicio. Doctora Joana, adelante. Buenas tardes, bueno, buenas noches allá. Tú dices noches, aquí todavía está de día, entonces ahí sí siento la diferencia de horario. Muchas gracias por el espacio y bueno, vamos a empezar a conversar sobre enfermedades clostridiales en ovejas y en cabras. Cualquier duda que tengan, la podemos ir colocando a través del chat y si no, pues al final de la charla vamos conversando de los temas que vayan surgiendo de la charla. Doctora Joana, disculpa, no sé por qué se está escuchando mal. No sé si hay la posibilidad de pronto de audífonos, que yo creo que es eso, se escucha lejos. Mientras tanto, les voy a recordar algo. Este webinar ustedes pueden hacer sus preguntas y respuestas en la sesión de preguntas y respuestas o también por intermedio del chat. La idea es que después de que la doctora dé la charla podamos responder esas preguntas y no solamente esas preguntas, sino todas las dudas que tengan al respecto en cuanto a sus producciones de ovejas y cabras, enfermedades infectocontagiosas que de pronto la doctora nos pueda ayudar. Si alguien desea en algún momento que se le habilite un micrófono porque se va a extender la pregunta, me pueden dejar saber también por intermedio de la caja de preguntas y respuestas y les estaremos atendiendo con gusto. Demos un momento a que la doctora pueda dar inicio. Gracias. Doctora, está en silencio. No le escuchamos. Ahora. No sé, ¿ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí está bien. Puse los audífonos y se cerró el micrófono, no sé por qué. Pero ahí ya te estamos como escuchando mejor, es que ahora se escuchaba como aislado el sonido. Listo. Bueno, entonces, buenas noches nuevamente para todos. Muchísimas gracias por estar presentes. Vamos a conversar un rato sobre enfermedades clostridiales en ovinos y caprinos y las formas de prevención disponibles. La idea es que intercambiemos conceptos, que también me compartan ustedes sus experiencias, de tal manera que aprendamos todos un poquito. Entonces, tenemos que empezar de hablar de enfermedades clostridiales, definiendo un poco qué son, para poder entender cómo funcionan en el campo y cómo se presentan los cuadros clínicos. Entonces, lo primero que hay que tener claro es que las enfermedades clostridiales se consideran toxoinfecciones. Eso quiere decir que están involucradas las bacterias y que esas bacterias tienen la capacidad de producir unas toxinas y que esas toxinas son las que finalmente producen la muerte del animal. Adicional a eso, los Clostridium son bacterias muy viejas. De hecho, en las pruebas de carbono 14 que se han hecho a los dinosaurios que han encontrado en diferentes partes del mundo, se han podido aislar bacterias de Clostridium. Eso significa que existen hace muchísimos años y que
Adicional son habitantes normales de la naturaleza, o sea, son habitantes normales del suelo, y adicional a eso también son habitantes normales del tracto gastrointestinal, o sea, hacen parte de las bacterias presentes en el intestino y en los estómagos. Entonces, es muy difícil decir que no existen, ¿sí? O que no hay, sino que definitivamente están presentes. Ahora, estas bacterias son anaerobias estrictas. Eso quiere decir que viven en ausencia de oxígeno. ¿Qué quiere decir vivir en ausencia de oxígeno? Las bacterias son organismos vivos y requieren de un proceso de replicación para mantenerse vivas y en el tiempo, ¿no? Para conservarse en el tiempo. Como ellas son anaerobias estrictas, para poder entrar en esa forma vegetativa que como por poder graficarla son estos bacilitos que les estoy mostrando acá, ellas necesitan unos ambientes donde no haya oxígeno y la forma en que logran eso es generando putrefacción a su alrededor. De hecho, estas toxinas tienen esa función, empezar a pudrir los tejidos para ellas poder empezar a replicarse. En condiciones normales del suelo y en condiciones normales del cuerpo, están en forma de espora, son como una semilla, y esa espora está latente, no produce nada, no se replica, no genera toxinas, no tiene metabolismo, no hace ningún tipo de consumo energético, o sea, está completamente en pausa, esperando a que haya esas condiciones de anaerobiosis que le permitan convertirse nuevamente en este bacilo y empezar a generar replicación y que si traducimos eso a la parte práctica nuestra, entonces generan enfermedad. Por la forma en que su fisiología, en la forma en que les acabo de explicar que ellas funcionan, las manifestaciones de los cuadros clínicos pueden ser en forma de brote, eso quiere decir que son muchas ovejas las que se enferman y se mueren al tiempo, o puede ser por goteo, o sea, primero unas poquitas, después otras pocas, a los 8 días otras pocas, o sea, no todo el tiempo, sino en diferentes etapas del año. Entonces, importante tener presente que como necesitan generar putrefacción, generalmente terminan en la muerte del animal, en especial las ovejas, ¿sí? Porque en los bovinos, que también presentan cuadros clínicos, a veces no matan, pero el animal queda lisiado de por vida, ¿sí? O sea, el animal pierde la capacidad motora, pierde la capacidad de absorción de nutrientes, pierde piezas, o sea, de pronto si le dio un edema maligno o una pierna negra, entonces el músculo se consume y entonces el animal queda cojo para toda la vida. Generalmente se mueren, pero existe la posibilidad de que queden lisiados, pero eso es más en bovinos. En ovejas la muerte generalmente es muy rápida, por eso se les denomina causantes de muerte súbita. Como les decía, no son las bacterias como tal las que matan, sino son las toxinas que generan. Ese proceso de putrefacción termina en la muerte del animal. Hablando de muerte súbita, pues quiere decir que los animales se enferman y de un día para otro o de una mañana a la tarde los animales empiezan a morirse. Pudiéramos decir que de repente ni siquiera alcanza uno a ver cuadros clínicos. Entonces es importante tener presente que no solamente los Clostridium producen muerte súbita en las ovejas y en las cabras, sino que hay algunas condiciones de manejo y algunas condiciones de nutrición que también pueden generar cuadros de muerte súbita. Entonces, esos cuadros que obviamente uno debe manejar la dieta del animal para evitar que pase la muerte súbita por estos dos factores de hipomagnesemia y de ausencia de fibra o tamaño no adecuado de la fibra en la dieta, eso es parte del manejo diario, entonces lo pueden corregir y evitar que haya muerte por estas dos causas. En el caso de la hipomagnesemia, obviamente con una sal mineral habría una reposición de lo que el animal no está consumiendo y evitaríamos esa deficiencia de magnesio. Y en el caso de la ausencia de fibra, pues básicamente estamos hablando del pasto seco, teniendo en cuenta que tanto las ovejas como las cabras siguen siendo rumiantes. Y para que el rumen funcione, necesita pasto.
¿Por qué es importante el tamaño de la fibra? Porque a veces lo pica uno y lo vuelve polvo o lo vuelve partículas muy pequeñitas y entonces no cumplen su función de hacer que el rumen trabaje. Entonces es importante las dos cosas, que haya presencia de fibra en la dieta y que esa fibra tenga un tamaño adecuado. Entrando ya en materia sobre cuáles son los Clostridium involucrados en los problemas de muerte súbita de las ovejas y de las cabras, entonces tenemos una gama de Clostridium de más o menos 8 Clostridium presentes, siendo los más importantes en las ovejas el Clostridium tetani, el Clostridium chovei y el Clostridium nobgi. Ellos, por ser habitantes normales del tracto gastrointestinal y del suelo, generalmente trabajan asociados. O sea, si uno pudiera hacer el estudio post-mortem de un animal, uno puede encontrar 2 o 3 Clostridium involucrados al tiempo. Pero los que generalmente desencadenan los cuadros son tetani, chovei y nobgi. Los Clostridium tienen 3 formas de presentación de cuadro clínico. Tenemos una forma que es la tradicional, la que generalmente uno conoce, que es la relacionada con las mionecrosis. Eso significa que las masas musculares grandes empiezan a podrirse, se llenan de gas, se llenan de líquido. Entonces, es lo que nosotros conocemos como mancha negra o como pierna negra en bovinos y en ovejas. En el caso, como les decía, específico de las ovejas, el que está involucrado como agente principal es el chovei. La otra presentación común, sobre todo en las ovejas y en las cabras, son las enterotoxemias. La enterotoxemia quiere decir que es una infección intestinal donde están involucradas toxinas de Clostridium. Y los Clostridium que generalmente están involucrados en esas enterotoxemias son los del género Perfringens, teniendo en cuenta que de estos Perfringens son 4 tipos, A, B, C y D. Y cada uno de estos tipos tiene unas subtoxinas que pueden hacer que esas 4 se conviertan más o menos en 10 toxinas más. Entonces, y son los que más afectan a los ovejos. De hecho, es muy frecuente encontrar problemas de enterotoxemias en animales jóvenes, en cabritos y en corderitos de 2 o 3 meses, donde por el inicio y cambio de dieta, de pasar de mamar a consumo de pasto o a consumo de grano, puede terminar en estos problemas de enterotoxemias que también terminan en la muerte. Y la otra forma de presentación de los Clostridium son los cuadros neurotrópicos. Aquí está descrito el Clostridium tetani, que es muy frecuente también en los ovejos y va de la mano con el comportamiento del animal. Aunque ellos estén estabulados completamente, su naturaleza es de estar mordiendo y comiendo cosas raras, ¿no? Entonces, palos, piedras, si de casualidad encuentran una puntilla, pero cualquiera de estas cosas raras que son abrasivas, al momento de ser consumidas generan abrasiones y esas abrasiones son las que permiten la entrada al Clostridium tetani para generar sus toxinas y terminar matando a los animales. Entrando a una leve descripción de la enfermedad, entonces vamos a hablar de los 3 cuadros clínicos tradicionales. Entonces, el más frecuente es el de las enterotoxemias. Entonces, en esas enterotoxemias, básicamente lo que tenemos, cuando lo logramos ver, son cuadros diarreicos, sanguinolentos, en algunos casos fétidos, que van acompañados inclusive de timpanizaciones y terminan con la muerte del animal en forma muy rápida, o sea, con mucha frecuencia no permiten que haya reacción o de repente no alcanzan a poner 1 o 2 dosis de antibiótico, pero ya las toxinas se han diseminado por el cuerpo y no hay recuperación del animal. Si nosotros abriéramos ese animal para empezar a hacer necropsia, pues lo que vamos a encontrar es necrosis intestinal. Esa necrosis intestinal generalmente está a nivel de duodeno, o sea, a nivel de intestino delgado. Y si además de eso lo abrimos, pues vamos a encontrar que toda la mucosa, o sea, toda la parte interna
de ese intestino está dañada, está muerta. Generalmente se presenta, como les decía, por cambios bruscos en la alimentación. Entonces puede ir de la mano con el cambio en los corderitos pequeños y en las cabritas pequeñas, de pasar de ser lactantes o de pasar de estar amamantándose de la mamá a consumir pasto, a consumir silos en algunos casos, o a consumir granos. Entonces ese cambio genera un cambio de pH a nivel del intestino, y permite que estos Clostridium perfringens, que son habitantes normales del tracto gastrointestinal, se desencadenen y terminen en un cuadro de diarreas y mortalidad. Bueno, como les decía, están involucrados los perfringes de los 4, A, B, C y D. En el caso de la hepatitis necrótica, que hablábamos del Clostridium nobgi, también es una toxemia de órganos internos, y generalmente va acompañada de pérdida de la funcionalidad del hígado. Entonces, ustedes saben que el hígado es uno de los órganos principales del cuerpo, y tiene la capacidad de trabajar y trabajar y trabajar hasta que se pierde el 75% de su tamaño o de su funcionalidad. Cuando ya el animalito ha perdido el 75% de su funcionalidad, entonces empieza a haber de pronto manifestaciones. Entonces puede llegar a convertirse inclusive en un cuadro crónico, y entonces iría de la mano con que es un cuadro más de ovejas adultas que de animales jóvenes. En este caso, generalmente lo que ustedes ven es problemas de hipoproteinemia. Eso significa que puede haber edemas, por ejemplo, el edema es una acumulación de líquido, entonces puede haber edemas en el pecho, o con mucha frecuencia debajo de la mandíbula. Ve uno como si tuvieran un bocio, y al tocarlo pues se siente que es líquido lo que está dentro. Eso es por efecto de la hipoproteinemia, y eso también lleva a que el animal tenga una pérdida de su condición corporal, ¿no? Va a estar adelgazándose. Adicional a eso, la pérdida de la funcionalidad hepática puede terminar en ictericia. Ustedes saben que cuando uno dice que tiene hepatitis se pone amarillo, entonces la ictericia es ese color amarillo, y termina siempre con la muerte del animal. Si procede uno a las necropsias, entonces va a encontrar el hígado completamente oscuro, necrosado, dañado, la grasa corporal en general, e inclusive los omentos o las telas que sostienen todos los intestinos, también de color muy amarillo. Y si hiciera una revisión de córneas, pues también tendrían una tonalidad amarilla, precisamente por la pérdida de la función del hígado. Adicional a eso, ya encontraría uno daño en el resto de los órganos: vaso, riñones, se ponen masudos, como si estuvieran ya en un proceso de putrefacción. Esta enfermedad va de la mano, o este cuadro se desencadena generalmente por la presencia de larvas migrantes. Esas larvas migrantes generalmente se relacionan con fasciola hepática, porque la fasciola es el parásito que normalmente, dentro de su función o dentro de su fisiología, migra a través del hígado para poder llegar a la vesícula, convertirse en adulta y iniciar un nuevo ciclo reproductivo. Entonces asume uno que puede ser la fasciola. Sin embargo, en el caso específico de las ovejas, que son muy sensibles a tenias, las tenias pueden convertirse en larvas migrantes. Y durante los últimos años, a raíz de todo lo que se habla de cambio climático y demás, se ha hecho un seguimiento un poco más exacto y preciso al comportamiento de los parásitos. Y se ha notado que la tenia, dentro de su larva, dentro de su proceso de larva migrante, llega al hígado. Entonces, en ese proceso de caminar a través del órgano, produce como unas especies de trabéculas, como unos canales, donde se pierde la presencia de oxígeno, y entonces ahí
es donde este Clostridium novi, que es el que está involucrado, puede empezar a generar sus toxinas y terminar en la muerte del animal. Entonces, se relaciona más con problema en las ovejas de tenia que realmente de fasciola. Y hay algunos parásitos que por sí solos como parásitos le generan problemas a las ovejas, que son los Haemonchus de repente, y ya alguno ha tenido problemas de ese tipo, porque generan anemias muy profundas e inclusive pueden llegar a matar por la anemia que están generando. Pero también pueden tener larvas migrantes los Haemonchus, y esas larvas migrantes pues van a dar a los riñones, van a dar a los pulmones, van a dar al hígado, y también pueden ser desencadenantes de hepatitis necróticas que terminen en muerte por clostridiales. Pensando en ese problema de larvas migrantes, tanto de tenia como de Haemonchus, y que obviamente así no haya muerte por Clostridium, si tenemos cargas altas de tenias, los animales no convierten lo que consumen, o sea, se van a mantener delgados, y si están con una carga de Haemonchus muy alta, pues van a estar con procesos anémicos muy fuertes. Entonces, tenemos que también hacer una presión de desparasitación adecuada. Entonces, esa presión de desparasitación incluye el uso de desparasitante en los ovejos chiquitos, en los cabritos y en los corderitos a partir de los 2 meses con Panacur. Es como el que mejor resultado ha demostrado, sobre todo frente a Haemonchus, que a través del tiempo ha ido desarrollando problemas de resistencia. Entonces el Panacur se vuelve una alternativa para poder controlar tanto a Haemonchus como tenia. Y por la presión de parásitos que tienen, por lo que les decía del comportamiento tanto de los ovejos como de las cabras, entonces la desparasitación en estos animales pequeños debe hacerse cada 2 meses, a los 2 meses de edad y a los 4 meses de edad. Generalmente cuando uno tiene los ovejos para engorde ya en condiciones especializadas, por decirlo de alguna manera, o estabuladas, los cabritos van o los corderitos van para sacrificio entre los 6 y los 8 meses. Entonces, si ese es el caso, obviamente la última desparasitación sería a los 4 y a los 6 meses, dependiendo de si el sacrificio es a los 6 o a los 8 meses de nacidos. Cuando ya hablamos de vientres o de adultos, entonces la desparasitación se debe estar efectuando cada 4 meses. El Panacur, que es como las mejores alternativas para control, se utilizan en los ovejos y en las cabras 3 ml por cada 50 kilogramos de peso o 3 ml por cada 100 libras de peso, depende de la unidad de medida que ustedes utilicen ahí. Terminando la parte de hepatitis, entonces entra a jugar la parte de la gangrena gaseosa. La gangrena gaseosa es lo que nosotros llamamos mancha negra o pierna negra. Esa gangrena o esa pierna negra generalmente es muy común en los cuartos posteriores y casi siempre se da en los cuartos posteriores precisamente porque son las masas musculares más grandes. Y al ser las masas musculares más grandes, es donde ellas más fácil pueden generar los procesos de putrefacción, porque es donde hay más tejido. Entonces, por eso generalmente lo encuentra uno en las masas musculares grandes de los miembros posteriores. Como les decía, siempre los Clostridium aparecen después de algo, ¿sí? O sea, ellos solitos no generan problemas, tiene que haber un desencadenante. Entonces hablábamos en el caso de la hepatitis necrótica, de las larvas migrantes, y en el caso específico de la gangrena, generalmente va de la mano con manejos. Entonces los manejos pueden ser cuando les quitan la cola, el descole, cuando hacen castraciones, cuando hacen esquirlas, o sea, cuando las peluquean para quitarles la lana, sea porque la utilicen comercialmente o sea porque es la forma de manejarlas para que no se vean mal y para que no agarren parásitos externos, inyecciones o inclusive cuando se hacen manipulaciones dentro del corral que hace que haya golpes contra las estacas
del corral, o si las meten dentro de un chute, que de pronto entre ellas se golpeen. Entonces, esa es como la forma en que se presenta. Ahora, cabe la posibilidad también por comportamiento, cuando hay machos adultos juntos, que entre ellos hayan enfrentamientos, que entre ellos peleen. Entonces, la forma en que ellos se golpean es bastante brusca y puede llegar a presentarse, y con mucha frecuencia se golpean también en la cabeza. Entonces pueden presentarse hematomas que van a permitir que el Clostridium chovei, que es el encargado de esta gangrena gaseosa o de esta mancha negra, se desencadene y termine matando el animal. Generalmente se observa decaimiento, que eso pues obviamente se va a observar en cualquier animal que esté enfermo. Con frecuencia de repente pueden ver cojeras, pero vuelve y juega, son cojeras que aparecen de un momento para otro, de repente, y no logran decir, empezó a cojear y le va a poner un antiinflamatorio por decir algo, porque ya el animal entra en postración y se muere. Generalmente cuando logran ver algo, el animal se separa del lote, precisamente porque por efecto de la cojera no logra alcanzar a los animales de todo el lote, entonces siempre se queda aparte. Y obviamente van a encontrar la crepitación. La crepitación es que toca uno el músculo, siente que hay gas y agua, entonces hace un sonido especial, como si estuviera uno espichando una espuma. Generalmente tiene mortalidad muy rápida, y cuando hace uno las necropsias, entonces encuentra las piezas musculares negras, sean las piezas traseras, los cuellos o donde se esté presentando el cuadro, con la presencia de gas, y generalmente aumentan de tamaño, ¿no? Como inflamadas, pero esa inflamación es producto del gas, no producto del tejido. El que está involucrado es el Clostridium chovei. En cualquiera de los que hemos visto hasta ahorita, en la enterotoxemia, en la gangrena gaseosa y en el caso de las hepatitis necróticas, generalmente uno sabe que el animal se muere y va a entrar en un proceso de putrefacción, pero uno no espera que ese proceso de putrefacción sea tan rápido. En estos cuadros de Clostridium, generalmente los animales muy rápido se inflan, y muy rápido pues va uno a encontrar todos los tejidos negros y dañados. El último cuadro común de las ovejas, que es de los que más se presenta, es el tétano. Generalmente se presenta en los corderitos, o sea, en los animales pequeños, y va también de la mano con un desencadenante. Entonces, ese desencadenante puede ser el marcaje, sea porque utilice uno orejeras o porque utilice uno tatuajes. Puede ser el descole y puede ser la castración. O como les decía, ellos por comportamiento que muerden y se meten todo. Si uno tiene los ovejitos sueltos y las cabras sueltas, ellos se comen los plásticos, se comen la basura que encuentran, todo lo que va por el camino se lo van metiendo en la boca y se lo van tragando. Si estuvieran estabulados y hacen sus ejercicios de consumo de morder repisas, de morder piedras, y en algún momento hay consumo, ese proceso de laceración también permite el entrado de Clostridium tetani. Generalmente alcanzan a observar una dificultad al caminar, porque el Clostridium tetani lo que produce son parálisis. Yo les decía que es de los neurotrópicos. Entonces, y esas parálisis generalmente van de atrás hacia adelante y de abajo hacia arriba. Entonces el animal empieza a ponerse tieso. De hecho, dice uno que parece un muñeco de palo, porque no puede doblar las articulaciones, entra en un proceso de rigidez. Una vez postrado, entonces entra en convulsiones tónico-clónicas. Eso significa que son espasmos, son movimientos que el animal no puede controlar, no solamente de los miembros, sino que son sobre el tejido. Uno ve que la piel se contrae y se relaja. Puede haber protrusión del tercer párpado, es de las cosas que considera uno como características del tétano. Generalmente hacen mucha fuerza a nivel de mandíbulas, se llama trismo mandibular. Van a postración, y por efecto de la parálisis hay dificultad respiratoria, entran en paro respiratorio, paro cardíaco y muerte. Está involucrado el Clostridium tetani, y es muy frecuente en corderos pequeños y en cabritas pequeñas. Sí, es como lo que espera uno, que entre los
30 y 45, 60 días haya mucha mortalidad por problemas de tétano. Perdón, y obviamente pues también se puede presentar en animales adultos, ¿no? Pero es como muy frecuente en los pequeñitos. Entonces, como vemos, todos estos cuadros clínicos son cuadros clínicos muy rápidos. Sí, es muy difícil poder llegar con un antibiótico y poder detener, por ejemplo, la replicación de la bacteria. Y el problema es que una vez que la bacteria ya ha empezado su proceso de replicación y libera las toxinas, por más antibiótico que coloquemos, por más sueros que queramos colocar, las toxinas ya van a entrar en su proceso de putrefacción y ya no vamos a poder hacer nada, ¿sí? Entonces, no nos da mucha chance de reacción. Entonces, definitivamente la forma más fácil de prevenir este tipo de enfermedades, pues es trabajando con vacuna a través de prevención. Entonces, ¿qué tenemos? Pues que tenemos lotes grandes de ovejos, pueden ser de pelo, pueden ser de lana, pueden ser cabras, y la única forma de estar seguros que no va a haber ese tipo de problemas es mediante la vacunación. Entonces, ¿qué tenemos dentro del portafolio? Entonces, dentro del portafolio nosotros tenemos una vacuna que es la Covaxin 10. Es una vacuna que fue preparada en su momento tanto para bovinos como para ovinos y caprinos, pero con una condición bastante interesante, y es que se preparó con la intención de que cubriera absolutamente todo. Entonces, es una bacterina toxoide porque incluye las bacterias y las toxinas. Ya les decía yo que las toxinas son las que producen el cuadro. Entonces, la protección que generan es mucho más completa y tiene la característica de que les decía que quería proteger contra todo, porque incluye los 4 perfringes A, B y C, e incluye el toxoide del tétano, ¿sí? Entonces, esto hace que sea la vacuna más completa para la prevención de los cuadros clínicos en los ovejos y en las cabras. En las otras vacunas policlostridiales generalmente aparecen únicamente dos de estos, que generalmente son C y D, los que generalmente están involucrados en la vacuna, no están A y B, y no hay inmunidad cruzada. Entonces es necesario que haya defensas en el cuerpo contra A, B, C y D, o sea, contra todos los toxoides del Clostridium perfringens. Y adicional a eso, incluye tétano. Y no solamente la bacteria, sino la toxina, que es la que mata. Entonces eso la hace muy completa porque no hay ninguna otra vacuna que tenga todos los Clostridium, incluidos los 4 perfringes y el tétano. Adicional a eso, tiene otra particularidad, y es que la dosis es una dosis muy pequeñita, ¿sí? Está ajustada para aplicarla tanto en ovejas como en cabras a razón de 1 ml por cada animalito. Esta por ser vacuna no se calcula de acuerdo al peso del animal o de acuerdo a la edad, sino que se calcula por dosis. Entonces es 1 ml vía subcutánea. Y tiene la particularidad adicional de que se puede aplicar en los cabritos y en las ovejitas a partir de los 15 días de vida. ¿Cuál es la idea de poderlo poner tan joven? Pues precisamente que podamos protegerlos de esas enterotoxemias que se presentan en los animales jóvenes entre los 30 y los 60 días de vida. La vacuna viene hecha para aplicarla por primera vez, puede ser a partir de las 2 semanas de vida, o sea, a los 15 días de nacido, y necesita un refuerzo entre 4 y 6 semanas después, ¿sí? O sea, si hacemos cuentas, estamos hablando de más o menos 1 mes a mes y medio. Es importante tener esto presente porque cuando uno habla de vacunas en general, casi siempre se dice que los refuerzos se aplican a los 21 días. Y en el caso específico de la Covaxin, no se requiere el refuerzo tan pronto porque al ser toxoide, estamos buscando no solamente una inmunidad de inmunoglobulinas o una inmunidad humoral, sino que estamos buscando que se generen unas células
que son las específicas para capturar las toxinas. Eso se llama inmunidad celular. Y entonces en ese proceso de formación de inmunidad celular se va un tiempo. Entonces por eso no es recomendada la aplicación a los 21 días, sino hasta el mes o mes y medio el refuerzo. Una vez que el animal pequeño ha recibido sus 2 dosis, después se mantiene con el protocolo anual. Ahora, si yo lo que tengo son ovejitos de engorde que los voy a sacrificar a los 6 o a los 8 meses de vida, pues definitivamente que con las 2 primeras es suficiente. Entonces, esta aplicación de refuerzo anual, pues va dirigida más a la parte de vientres, que son como las que tienen la vida larga. Y tener presente que de ser posible se coloque, si pueden llevar el calendario anualmente, o sea, hoy es 13 de mayo, entonces el siguiente refuerzo es el 13 de mayo del año entrante, pero si no lo pueden llevar de esa manera, tratar de que coincida con unas semanas antes del parto, de tal manera que esa ovejita quede protegida o esa cabrita quede protegida contra el tétano que se puede llegar a presentar precisamente por las laceraciones del canal de parto una vez que los ovejitos, si fueran 2, que con mucha frecuencia pueden ser 2, durante su paso por el canal de parto. Entonces, idealmente que si ustedes llevan las montas registradas, pues que lo hagan en el momento en que la ovejita fue servida. Pero si no, entonces que calculen más o menos unas 6 semanas, máximo 2, pero preferiblemente 6 antes del parto, para que la protejan bien contra el tétano. Si ya tienen la vacuna implementada dentro de las fincas, entonces, como la mamá trae la vacuna, ya no hay necesidad de hacer una presión de vacunación tan temprana en los ovejitos o en las cabritas recién nacidas, porque esta inmunidad de la madre va a pasar al ovejito a través del calostro. Entonces, si fuera ese el caso, que ustedes ya tienen implementado el programa de vacunación con Covaxin, entonces podemos esperar a las 8 semanas, o sea, a los 2 meses de nacido. Igual van a recibir un refuerzo al mes o mes y medio y después se hace la aplicación anual. Tener presente que solamente es 1 ml, porque como la Covaxin también se utiliza en bovinos sí son 2, y en la ovejita no hay necesidad de que pongan una carga tan alta. Entonces, tener presente que solamente son 2 ml. Entonces, esta es la presentación de la Covaxin. Vienen frasquitos de 50 ml, o sea, 50 dosis, y de 100 ml, o sea, 100 dosis, hablando específicamente de ovejos. Obviamente necesita refrigeración, deben cumplir con cadena de frío, y pues es como la alternativa para evitar problemas de Clostridium. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, si de pronto quieren que conversemos de algún cuadro clínico dentro de sus fincas específico, ya quedo a disposición de ustedes para colaborar y resolver las dudas que tengan. Muchas gracias. Gracias, doctora Joana. Bueno, tenemos una preguntita por acá. ¿La misma vacuna se puede usar en terneros? Sí, la misma vacuna se puede usar en terneros, pero se utilizan 2 ml en los terneros. En las ovejas y en las cabras es 1 ml. Ok. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Ya entró otra pregunta. Dame un segundo. Una vez usado el Covaxin, ¿puede seguir usando la que me quede? Yo creería que la pregunta va de la mano de si le sobra producto en el frasco. Correcto. Entonces, si sobra producto en el frasco, o sea, lo ideal es que no, ¿sí? O sea, el frasco lo abrieron, ya le entró oxígeno y tienen que gastarlo todo. Pero cabe la posibilidad de que le sobren unas poquitas dosis. Entonces, si logran llevar la cadena de frío, ¿sí? O sea, que la vacuna no se caliente, y utilizan agujas nuevas para pinchar el frasco y sacar las dosis,
el frasco lo pueden usar, por ejemplo, durante todo el día, pensando en que de repente compren un frasco entre 3 o 4 personas. Entonces, lo pueden hacer durante el día completo, siempre y cuando conserven la cadena de frío y siempre lo que entra al frasco sea una aguja nueva. Si lo cumplen, no hay problema, lo pueden usar durante el transcurso del día. A mí se me pasó algo con la Coexim, es importante que la estén agitando, porque viene en un vehículo que tiende en un coayudante que tiende a precipitarse, que tiende a irse al fondo. Ese vehículo es así y es importante que exista de esa forma, porque eso es lo que garantiza que las 50 dosis que hay en el frasquito sean todas iguales, ¿sí? O sea, que todas tengan la misma carga de antígeno. Entonces, por eso es acordarse de vez en cuando, revolverla. Y en todo caso, la vacuna trae esta manguerita que está acá. Entonces, cuando uno trabaja con un aplicador, que es uno de los beneficios que Mayen les puede ofrecer en su momento, de poder apoyarlos con el aplicador de acuerdo al volumen de compra, uno se cuelga la vacuna al cuello con esta cuerdita y entonces en el movimiento que uno mantiene, pues la vacuna se está agitando y entonces no hay necesidad de acordarse que tiene que revolverla. Pero si sacan con aguja y jeringa y la vacuna queda dentro de la hielera, entonces cuando la vuelvan a cargar tienen que agitarla, ¿no? Tienen que moverla. Ok, bueno, tenemos varias preguntas, vamos a ir leyéndolas una a una para que nos tengan paciencia. Entonces, la segunda pregunta es, ¿en hijos de madres vacunadas hay que usar refuerzo después de la... Sí, siempre que el animal recibe la dosis por primera vez, debe recibir un refuerzo. El hecho de que nazca de una madre vacunada lo que nos permite es correr el protocolo de vacunación, que no tengamos que inyectar el ovejito tan chiquito, tan de 15 días, sino que podemos esperar hasta los 2 meses. Tengo la costumbre de desparasitar mensualmente. ¿Está bien este proceso? 4 meses no es mucho tiempo entre cada desparasitación. Bueno, generalmente uno habla de 4 meses en los vientres cuando están en condiciones controladas, ¿sí? O sea, cuando usted tiene buenos cercos, cuando tiene buenos corrales y que los animales no andan por la calle por decirlo de alguna manera, que andan así literal, que no andan por la calle. Si ese es el caso, de repente sí aplica desparasitar mensualmente, pero lo ideal es que uno no haga aplicaciones de desparasitante tan frecuentes. ¿Por qué? Porque en la medida en que uno aplica los desparasitantes, los parásitos van entrando en contacto con el principio activo, que es lo que los mata. Y el hecho de estar en contacto permanente con el principio activo, como ellos tienen ciclos de vida tan cortitos, o sea, podemos hablar de que en un año fácilmente logramos tener alrededor de 15 a 16 generaciones de parásitos, fácilmente pueden generar resistencia. Entonces, yo personalmente creo que no necesita ponerlo una vez al mes, pero para confirmarlo, lo ideal sería hacer un coprológico y darle el seguimiento para que usted pueda determinar si puede colocar el desparasitante cada 4 meses. De repente uno puede decir, uy, pero es que es un costo hacer un coprológico. Claro, pero en este momento usted tiene un costo mensual de estar desparasitando. De repente haciendo el coprológico y confirmando que puede desparasitar cada 4 meses en esos animales adultos, pues va a ser el gasto del coprológico una sola vez y se ahorra de en adelante el uso del desparasitante. Listo. Quiero saber si el Panacur no es abortivo a fin de poderlo utilizar en ovejas preñadas. El Panacur no es abortivo, no es mutagénico y no es teratogénico. O sea, el Panacur lo pueden usar durante toda la gestación y en cualquier momento. No hay ningún problema. ¿Se puede utilizar solution en ovejas? No. Nosotros no tenemos el solution indicado en ovejas. Por un lado, no se han hecho estudios que respalden el uso del producto en ovejas. Y por otro lado,
el abamectina, que es uno de los componentes del solution, es supremamente lipofílica. Y ustedes saben que los ovejos en especial tienden a acumular más grasa que inclusive las cabritas o inclusive los bovinos. Y no sabemos el depósito que esa grasita puede generar para la abamectina. Entonces, no pudiéramos, por ejemplo, garantizar periodos de retiro y no pudiéramos tampoco garantizar que de repente ese efecto de acumulación termine en algún problema para las ovejitas. Entonces, por eso no lo recomendamos. Ok. Hola, ¿cómo puedo identificar cuándo sacrificar, de ser necesario, a un animalito que está padeciendo este tipo de enfermedades? ¿Se le separa de los demás o cuál sería el procedimiento? O sea, la idea es separarlos de la, o sea, si logran ver el animal enfermo por Clostridium, lo ideal es separarlo, no porque el animalito le vaya a transmitir la enfermedad a los otros, porque acuérdense que siempre hay un factor desencadenante, estas no son contagiosas, sino que como las bacterias están ahí, simplemente debe haber algo que las desencadene. Entonces, si se enferman varios al tiempo, es porque todos estuvieron sometidos al mismo factor, ¿sí? Todos estuvieron sometidos al mismo cambio de dieta, todos estuvieron sometidos a la misma inyección, todos estuvieron sometidos a la misma carga parasitaria, todos se metieron al corral para hacerles algún manejo, todos se esquilaron, o sea, todos fueron sometidos al mismo factor, ¿sí? Y eso hizo que se desencadenara el cuadro, pero no se contagia, o sea, no pasa de un animalito al otro. Entonces, uno hace la separación en caso de que alcance a ver el animal enfermo, más por bienestar animal, por darle comodidad al animal enfermo. Ahora, en el caso específico de los ovejos, generalmente terminan muertos, ¿sí? Y casi siempre es muy rápido. Entonces ustedes lo pueden separar de pronto para que no se muera dentro del grupo, pero muy difícilmente lo van a poder recuperar, pensando en que se pueda hacer algún tipo de tratamiento. ¿Podría hablarnos algo sobre cómo tratar las neumonías en estas especies? Bueno, la neumonía en los ovejitos también generalmente es un cuadro de animales jóvenes, es un cuadro de animales pequeños. Generalmente puede estar desencadenado por algunos virus, pero casi siempre están involucradas bacterias y vuelve y juega, son habitantes normales del tracto respiratorio. Entonces, en el caso específico de las neumonías, la neumonía como tal, aunque ustedes la curen, aunque la ovejita se recupere, va a tener un impacto a largo plazo en ganancias de peso, en el caso de los que son para engorde, y va a tener un impacto en las que son vientres para la parte reproductiva, o sea, que logren preñarse pronto y que tengan una vida larga para poder tener varias gestaciones. Entonces, esos cuadros respiratorios siempre hay que agarrarlos muy rápido y tienen que hacer presión de antibiótico, idealmente con antibióticos de alta concentración y que sean específicos para problemas respiratorios, porque de repente dice uno, voy a poner una penicilina o voy a poner una oxitetraciclina. Aunque la penicilina puede tener una buena difusión a los pulmones, no, como es una bacteria que es del tracto respiratorio, generalmente las que producen los problemas son pasterelas y mainemias, y algunos hemófilos, como son habitantes normales del tracto respiratorio, o sea, no es exactamente que están completamente resistentes a la penicilina, sino que ya la conocen, porque uno utiliza penicilina para muchas cosas, entonces de repente la penicilina no funciona. Y la oxitetraciclina, que es un antibiótico muy bueno también, pero es muy general, también lo usa uno con mucha frecuencia en muchas cosas. Entonces, para estos problemas respiratorios uno debiera hacer presión con antibióticos ya más especializados. En el caso específico de la línea, tenemos una cefalosporina, es una cefquinoma, se llama Coactan. Utiliza dosis bajitas, es un ml por cada 25 kilos, por cada 50 libras de peso. Se coloca intramuscular
y se repite cada 24 horas. Esa es una alternativa interesante de tratamiento y funciona muy bien. Ahora, en el caso específico de los cuadros respiratorios, sí vale la pena la separación de lotes, ¿sí? Entonces, sacar los animales enfermos, porque ahí sí puede haber contagio, sobre todo cuando hay algún virus que esté desencadenando el problema. Entonces, ahí sí vale la pena sacar los enfermos. Por un lado, para evitar contagio. Y por otro, porque ese corderito necesita un manejo especial, ¿sí? Entonces necesita una cama seca, idealmente que tenga techo, y si se pudiera, que fuera completamente cerrado para, para, para evitar que él esté respirando aire muy húmedo y aire muy frío. Y obviamente para calentarlo y mejorarle su condición, ¿no? Entonces ahí sí se justifica la separación. Ahora, algunas veces cuando ya hay presencia de moco o que hay una dificultad respiratoria muy fuerte, se puede pensar en la necesidad de poner algún AINES tipo Finadine para mejorar el intercambio gaseoso, y si hubiera ya mucha secreción nasal, pensar en un mucolítico, ¿no? En un broncodilatador y en un mucolítico para mejorar la condición del animal. Ok, bueno, en su conocimiento podría hacernos un pequeño resumen o sugerencia sobre la desparasitación que debo hacer en el año y con qué producto recomendaría hacerlos. Bueno, entonces, o sea, generalmente uno habla de, por decir un ejemplo, en los bovinos, uno habla de desparasitaciones a entradas y salidas de invierno, pero el comportamiento del bovino y los parásitos del bovino son un poco diferentes a los de los ovejos y las cabras. El comportamiento, sobre todo, de estar comiendo cosas raras y de estar tomando aguas sucias y de estar en contacto permanente con cosas que pueden estar contaminadas, es lo que hace que necesitemos hacer presión de desparasitación. Y adicional a eso, el Haemoncus específicamente es muy agresivo. El Haemoncus produce unas anemias muy, muy fuertes, y si de casualidad agarra a un corderito pequeño, en cuestión de días, por la sola anemia, el animalito se muere. Entonces, por eso es que hablamos de la presión de desparasitación. En esa presión de desparasitación significa que los animales jóvenes necesitan aplicación de producto a partir de los 2 meses de vida, y debe repetirse cada 2 meses. Eso es en los animales pequeños, en los corderos. Si son corderos de engorde, obviamente los van a sacrificar entre 6 y 8 meses, entonces hacemos desparasitación 2, 4 y 6 meses de vida, o 2, 4 y meses de vida, y ya, con eso termina. Pero cuando ya hablamos de vientres, ¿sí? de las ovejitas que utilizamos para producir los corderitos, ellas necesitan una presión de desparasitación un poquito más espaciada, pero también fuerte. Entonces, recomendamos la aplicación del desparasitante cada 4 meses, porque a las adultas también les da el Haemoncus y también es muy agresivo. O sea, uno generalmente habla que cuando el animal se vuelve adulto, logra hacer algo de resistencia propia, logra generar algo de inmunidad, y que el solo adulto es capaz de controlar las parasitemias. Sin embargo, en el caso del Haemoncus y bueno, en el caso de la tenia, en las ovejas es muy difícil de controlar. Entonces requiere la desparasitación cada 4 meses. El producto que es ideal es el que más pruebas tiene, es el que con frecuencia están haciendo pruebas de resistencia, es el Panacur. Entonces, ese Panacur viene en suspensión, viene líquido, se da vía oral y se utiliza 1 ml por cada 50 kilogramos de peso. Con una sola aplicación es suficiente, no entramos en el repetir a los 21 días, sino mantener el programa de desparasitación cada 4 meses. Ok, doctora, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos los participantes. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. La respondimos todas. A una persona que ha levantado la mano, no sé si él pondría la... Dame un momento, reviso.
Sí, Nelson Vargas. Dame un segundo. Doctora Joana, si podemos suministrarle su correo electrónico o algún medio de contacto Sí, que me claro, están no hay pidiendo problema. por acá. Sí, no hay Entonces, problema. Y obviamente a través de Mayen también lo podemos hacer, pero sí, claro, no hay problema. claro que sí, no hay problema. Eh, Nelson Vargas, ¿tiene alguna pregunta o desea activar el micrófono? Si nos puede escribir por el chat. Nosotros les estaremos enviando un correo de verificación a todos los asistentes para ponernos en contacto con ustedes, ya que por la asistencia, pues Mayen Veterinaria les va a hacer entrega de alguno de sus productos. Entonces, yo me estaré colocando en contacto con ustedes por intermedio del correo que suministraron o vía telefónica para coordinar esa entrega. No tengo más preguntas. Creo que ya. Bueno, doctora Joana, muchísimas gracias. Esperamos que estos encuentros entre todos los criadores de ovinos y caprinos sigan creciendo, hacer más y que ustedes se integren cada vez más y en lo que les podamos servir estamos en contacto. Muchísimas gracias por todo. Después la charla también se va a subir en el canal de YouTube de Mayen y ahí pueden volverla a ver. Cualquier duda o pregunta, sin duda pueden contactar. Muchísimas gracias. Buena tarde para todos. Bueno, buenas noches para ustedes. Y muchas gracias por su atención y por su tiempo.